Bueno, continuamos en Telematutino 11. En esta parte del programa vamos a conversar con el licenciado Elpidio Báez, una figura muy conocida en la política dominicana, ha sido legislador varias veces, ha estado también en posiciones públicas. Actualmente es diputado de la circunscripción número 3, el más votado por el Partido de la Liberación Dominicana y también miembro del comité central de ese partido. Buenos días y bienvenido al programa. Muchas gracias, Jacqueline. Quiero saludar a don Ramón y desearle que sigan cosechando éxito. Gracias. Ramón le pide excusa, pero no nos pudo acompañar en el día de hoy porque está haciendo una diligencia personal fuera del país. Elpidio, en el día de ayer estuvo en nuestro programa el senador de la provincia de Pedernales, el licenciado Idonis Sánchez, y él afirmó aquí que el único partido que ha tenido crecimiento desde el 2020 para acá ha sido el partido Fuerza del Pueblo. Y de hecho, cada día reciben más personas, incluso legisladores, que antes estaban en el PLD y pasan a formar parte de la Puerta del Pueblo, de la Fuerza del Pueblo. A esto se le añade, Elpidio, las diferentes acusaciones que aparecen todos los días en los medios de comunicación y que ha requerido la actuación del Ministerio Público de muchísimos casos de corrupción del pasado gobierno que afecta obviamente la imagen del partido. Entonces, en medio de este panorama, ¿todavía ustedes tienen fuerza para seguir con el Partido de la Liberación Dominicana? El Partido de la Liberación Dominicana está centrado en su fortalecimiento, en su organización. Estamos preparando la estructura partidaria para volver al poder en el año 2024. ¿Y cómo van a volver en medio de tantas acusaciones de corrupción? Yo creo que solamente hay tres casos que han salido a la luz pública, ¿verdad? Y cada quien que es acusado y que es procesado debe defenderse en los tribunales. El PLD está concentrado en la tarea de renovar el partido, que teníamos 20 años que no renovábamos la organización, que no revisábamos la línea estratégica organizativa, electoral, que no renovábamos plenamente el comité central ni el comité político, que no renovábamos la estructura de base. En eso estamos y no como es tarde, partido. 20 años después, porque muchos dirán que bueno que se haga ahora, pero es que no se había hecho en 20 años. Entonces lo hacen en un momento en que no están en el poder. Muchos dirán, ajá, ahora sí es bueno que vengan a nosotros, pero cuando estaban allá arriba no se hacía ese ejercicio. Entonces, y otra cosa, Elpidio, aunque ustedes han dicho, y he visto a las autoridades, y tú lo repites, que cada quien es responsable de sus actos, ¿no piensan ustedes interpelar o llamar a esas personas que han defraudado al país y al partido, que confió en ellos y que están seriamente cuestionados? Entonces, eso daña la imagen del partido por la cual se ha trabajado. Hay mucha gente seria también que ha trabajado para posicionar al partido y que le permitió ser gobierno por 20 años. El Partido de la Liberación Dominicana no está de acuerdo con la impunidad. El PLD no apoya. ¿Desde cuándo? Siempre. ¿Cómo va a ser? Siempre. El que cometió un acto indebido, un acto ilícito, el que sustrajo fondos públicos, debe responder ante los tribunales. Esa es la decisión del Partido de la Liberación Dominicana, no sin desconocer que hay una intención política de querer dañar al PLD y a Danilo Medina. ¿Cómo así? Bueno, ahí ve usted ahora que hay un partido aliado al PRM que está hablando de que en el Parlacén deben levantarle la inmunidad al expresidente Danilo Medina. Sin embargo, Danilo Medina no está siendo acusado, no está siendo procesado. Sin embargo, este tema se coloca sobre la mesa como una demostración de que al final lo que se busca no es solo castigar la corrupción, sino perseguir políticamente al Partido de la Liberación Dominicana. Esa petición, creo que de alguien del Frente Amplio, si mal no recuerdo. Frente Amplio, que es aliado al PRM. Ajá, pero eso no ha trascendido, y de hecho han salido dos cosas.
La primera son las declaraciones del doctor Leonel Fernández, que dijo que, bueno, que eso no era porque era Danilo Medina, no recuerdo bien las palabras, pero que eso es automático a cada presidente, no es que el presidente busca ser miembro del Parlacén. Sí, pero el Parlacén fue creado por ley. Exactamente, pero ha salido a relucir en medio de este panorama lo costoso que es tener 20 diputados, creo, en el Parlacén, lo que cuesta eso, y sabemos que eso no hace nada. No. Entonces, el Parlacén juega un rol importante a nivel regional. ¿Qué? De conversaciones que no llegan a nada. Bueno, es que el Parlacén es un órgano que busca fortalecer las relaciones internacionales a través de un ejercicio legislativo, a través de establecer vínculos entre las naciones centroamericanas y del Caribe. Es un organismo importante, así como lo es la Unión Europea o como lo es la Unión de Países Africanos y como lo es la Unión de Países Asiáticos. Es decir, el mundo está reorganizado en pequeños bloques que buscan la integración, que buscan la participación y que buscan fortalecer las relaciones diplomáticas, las relaciones comerciales, las relaciones políticas. Así es que está el mundo. Y lógicamente cada país, ahí tiene usted por ejemplo el Parlamento Europeo. Además de que cada país tiene su propio parlamento, hay un Parlamento Europeo. Bueno, ya eso es otro tema, pero como que nos salimos un poquito. A nivel de la política internacional, eso funciona de esa manera. Ok, usted decía que todo eso es con decir, las acusaciones como que tienen un trasfondo de querer hacer daño. Eso está claro, eso está claro. Ahora, el PLD es partidario. Pero por esas declaraciones de que se le quita la inmunidad por el Parlacén, no. Lo que sucede es que eso es un mensaje y revela una intención. Ese partido no solo hizo el anuncio, sino que se fueron al Parlacén a pedirle formalmente que le levanten la inmunidad al expresidente Danilo Medina. ¿Y qué demuestra eso? ¿Fundamentado en qué? En lo que yo le estoy diciendo, en que hay una intención de dañar y de hacer un daño político a la imagen del expresidente Danilo Medina y al Partido de la Liberación Dominicana. Esa es la realidad. Y entonces, ¿cómo está el partido? Usted dice que nada más son 3 casos, pero vaya casos. Coral, que sí, varios casos. Lo que pasa es que yo quiero poner la cosa en contexto. Ok, ¿eso no ha bajado los ánimos? ¿Qué tratamiento se le ha dado internamente? ¿Qué nos puede decir al respecto? Lo primero es que la Constitución dice que toda persona es inocente, claro, hasta que se le demuestre lo contrario. Por supuesto. Todos los casos están en fase de investigación por la Procuraduría. Entonces, el PLD no puede condenar a nadie si la justicia no lo ha hecho. Primero, la justicia tiene que producir una sentencia condenatoria, declarando la culpabilidad. Entonces, el PLD tomará sus decisiones. Pero el PLD no puede expulsar a alguien porque alguien le haga una acusación. Para eso están los tribunales. El propio Ministerio Público, que lleva a cabo la investigación, ha pedido que en algunos casos le den 1 año, por eso declaran los casos complejos, para tener 1 año para investigar. Y también han solicitado 18 meses para investigar, lo que implica que tienen 1 año y medio para llevar a cabo la investigación. Si no se ha producido una sentencia condenatoria firme, entonces el PLD no puede condenar a ninguno de sus militantes. Y se ha pedido, obviamente, hemos pedido que se respete el debido proceso, que se le dé todas las garantías constitucionales, eso es lo correcto, que tienen derecho a la defensa, que tienen derecho a explicar y a defenderse, porque hay una parte, pero también... Yo le voy a poner un ejemplo a usted. El PRM ha expulsado al diputado que fue apresado en Miami. No sé. Condenado por narcotráfico. No lo sé. El PRM ha expulsado a la diputada que es investigada junto a su familia en La Vega
por lavado de activos. Es que no se procede de esa manera. El PRM ha expulsado al grupo acusado en la lotería de estafa. Tampoco. Ha expulsado al exdirector del IAD, Afaña. Tampoco. Es decir, hay que esperar que se produzca una sentencia para entonces tomar decisiones a lo interno en el partido. Así es, él pidió, después de la debacle momentánea por los afectados de COVID que tuvieron que cerrar el Congreso, sí, la Cámara Baja, ya veo que se han reintegrado a sus labores. ¿Qué están haciendo y cómo se siente Elpidio Báez, que navegó durante muchos años con un Congreso que él era favorable porque era de su propio partido? Ahora le toca hacer oposición. ¿Cómo se siente en el Congreso y cómo están esas labores legislativas? Sí, estamos trabajando mucho en el Congreso, a pesar del receso de 2 semanas, donde se suspendieron las sesiones y se suspendieron los trabajos de comisiones, debido a que muchos diputados fueron afectados. Incluso hay diputados todavía que la están pasando mal. Hay diputados que lo sacaron, estaban entubados, lo sacaron, sobrevivieron, son verdaderos sobrevivientes, como el caso de Geraldo Casanova, que ya está en sala, como es el caso del diputado de la línea noroeste, que el COVID, él sobrevivió, pero le desarrolló otras enfermedades y lo van a llevar fuera del país porque no está bien. Los demás se han recuperado, el presidente de la Cámara se ha tomado el cuidado de fumigar, de desinfectar, de mandar a su casa a la mayoría de los empleados que presentan comorbilidad, los que presentan situaciones de riesgo con la edad, fueron enviados a su casa. Prácticamente estamos trabajando con el 25% Mi madre. de los empleados. ¿Y el destino del diputado que anunció en una sesión que tenía COVID? ¿Le dio el COVID light o le dio el COVID fuerte? Ya se reintegró. No, lo vi. Lo vi en la sesión ahora. Ayer lo vi en la sesión y lo vi muy animado. Parece que le dio de manera ligera, pero la imprudencia que él cometió. Eso no tuvo madre. No, porque tú no puedes estar sabiendo que ya está contagiado, porque te lo informaron. El laboratorio. Yo ahí le digo, salgo corriendo. Oye, y entonces insistió en hablar, pidió la palabra como 30 veces, hasta que el presidente Pacheco le da la palabra. Él se presenta al micrófono y hace el anuncio de que él está contagiado. Entonces, eso fue como tirar una bomba atómica. Patica, ¿para qué os tengo? Óyeme, por poco se suspende la sesión. La sesión no se suspendió porque muchos diputados abandonaron la sesión. No se suspendió porque había que aprobar un proyecto que tenía que ver con el tema de las medidas del COVID, un préstamo. Por eso no se suspendió. Pero al diputado se le dijo, pero use la cabeza. Es decir, no venga a decir aquí cuando todo el mundo está corriendo el riesgo, porque los diputados no practicamos el aislamiento ni la distancia social, porque estamos uno del lado del otro. Incluso el presidente Pacheco, bueno, ustedes tienen un aislador aquí, ¿verdad? Sí. Allá ya el presidente Pacheco dispuso poner aisladores para que cada diputado guarde la distancia. 1,5 metros de distancia. Sí, pero allí no, allí estamos todos pegados. Y entonces el diputado se para y anuncia en un salón lleno de diputados y de diputadas que él dio positivo. Oigan. Qué belleza. Pero mire, cuéntenos de lo que está haciendo en las comisiones que preside y del trabajo legislativo, cómo lo valora, lo que se ha hecho hasta ahora, aún en medio de la pandemia. Mire, en la sesión de este jueves, los diputados aprobamos un contrato muy interesante
entre el Estado Dominicano y una empresa norteamericana para explorar y explotar si aparece petróleo, si se encuentra petróleo, frente a la costa de San Pedro de Macorís. Pero siempre es la primera la exploración. Se dieron las dos cosas, exploración y explotación a la vez. Correcto. Sí, porque si al explorar tú encuentras petróleo, digamos, suficiente como para ser explotado y ser comercializable, entonces, lógicamente, la primera opción es la empresa, que en este caso es Apache Dominican Republic, y abarca desde la costa de San Pedro hasta Jaina. Y allí se establecen los términos, un 60-40, el tema de los impuestos y el tema de las facilidades, pero es un proyecto muy interesante que esperamos algo positivo, porque cuando Antonio Guzmán, hubo una empresa, creo que la 1111, se dedicó a explorar en Asua, y al presidente le dieron la información, Antonio Guzmán, y Antonio Guzmán anunció que se había encontrado petróleo en Charco Largo. Sí. Y entonces cuando se descubrió que no era real, entonces se le puso Chasco Largo. Sí. Yo recuerdo que fue muy notoria. He visto el video de ese anuncio, está muy pequeña, pero he visto el video de ese anuncio del. Pero esperamos que en esta oportunidad tengamos realmente éxito en esta exploración para beneficio del país. Elpidio, ¿cómo ve un político de la experiencia suya estos meses de gobierno de Luis Abinader? Que dicho sea de paso, en estado de emergencia siempre. Mire, en este gobierno la inflación durante más de una década no había alcanzado los 2 dígitos. La inflación anda por el 10.5. Por encima... Pero ¿y es culpa del gobierno? Por encima de más de 20 países de la región. La inflación en Chile es del 4%. Por eso no me pueden decir que nada más que es porque los fletes subieron de precio en China. Y no me pueden decir que es por la pandemia. En Guatemala es del 3%. Costa Rica es como del 2%. Ecuador es menos 1% la inflación. Y usted va país por país, Panamá, por ejemplo. Y entonces, Panamá no rebasa el 4 o el 5. ¿No será que nosotros importamos todo? Entonces? El 4 o el 5. Es que no me pueden decir que los precios, que la inflación ha subido, porque los fletes en China están costosos. ¿Pero y por qué? Entonces, a la gente le están mintiendo. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? Le están mintiendo. ¿Cuál es la razón, Elpidio, entonces? Bueno, hay que ver los factores internos. Por ejemplo, ¿a qué precio está el cemento en este momento? Yo no sé, altísimo. Entonces, el cemento no viene de China. ¿A cómo está el atado de varilla? ¿A qué precio está la madera? Subió un 25%. Y los materiales de construcción aumentaron en un 50%. Pero los vegetales que se producen aquí también están altos. Bueno, ahí está diciendo el ministro de... Es un problema estar nombrando personas del sector en puestos del gobierno. Por ejemplo, te nombran un banquero en la lotería, mira lo que pasó. Te nombran uno del sector transporte en el área de transporte, mira lo que está pasando en el corredor de... La Nuña de Casa. La Nuña de Casa. Te nombran un productor agrícola en agricultura. ¿Y qué está pasando en agricultura? ¿Qué está pasando en agricultura? Lo hicieron eso. Te botan la leche. Ahí están botando la leche, los productores de leche. Te botan la cebolla. Te botan la zanahoria. Entonces, porque no están protegiendo a los productores agrícolas. Hay una mala gestión gubernamental. Pero eso es evidente. Ahí anda el IAD quitándole los camiones a los productores agropecuarios, le quitan los camiones, no le dan el dinero de financiamiento, le cierran hasta la planta. Eso está pasando ahora. Eso está pasando ahora. Es decir, quienes tienen que proteger a los productores agrícolas
lo están arruinando, lo están perjudicando. Esa es la realidad. Entonces tú tienes con que tenemos una inflación que desde el 2007 no se registraba con 2 dígitos. Número 1, tú tienes que tenemos una pobreza aumentando. Tú sabes, la pobreza ha aumentado 2 puntos. Pero es que esta pandemia ha golpeado al mundo entero. La pobreza ha aumentado un 2% en este país. ¿De que de la 2020 delincuencia hasta ahora? Ve a ver la delincuencia. La delincuencia. Tú tienes que en Santiago roban una tienda de celulares, asesinan al propietario y dejan por muerta a la mujer. Tú vas a distintos lugares y eso es robos, asaltos, atracos, secuestros. La gente no está segura. Esa es la realidad de lo que tenemos de este gobierno y no se puede negar. Cuando la gente compara estos 10 meses de gobierno con los gobiernos del PLD, es notorio. Y la gente está haciendo esta comparación porque supuestamente cuando en términos institucionales... Cuando usted compra el pan más caro, se recuerda del gobierno de Danilo. Cuando usted compra los huevos más caros, se recuerda del gobierno de Danilo. Cuando usted compra el pollo más caro, piensa en el gobierno de Danilo. Cuando usted paga, en este momento se está pagando más caro el pasaje hasta en motores. En motor han subido el pasaje, la gente está al grito. Fíjate que la gente ya no quiere ir a los supermercados. Hipólito está consciente de eso. Y por eso Hipólito le dijo a la gente, vayan a la guaguita de los barrios. Ni siquiera le dice que compren en la guagua de Inespre, porque no... ¿Dónde está Inespre? ¿Dónde están los camioncitos de Inespre? Que dijeron que lo iban a mandar a las calles para bajar los precios. Nadie ha visto un camioncito de Inespre. Entonces, la población que siente la dureza del aumento en los precios ha dicho, y este es el cambio, los precios por las nubes, y este es el cambio con la inseguridad, y este es el cambio del desempleo, porque el desempleo es enorme. Esa es la realidad. Así le resumo yo la evaluación de estos 10 meses de gobierno. A eso que ustedes están apostando, Elpidio, es decir, a que ustedes están conscientes de que ustedes son los que saben gobernar. Ahí están los resultados. En los gobiernos del PLD la inflación no pasó de un dígito. Incluso la inflación siempre estuvo por debajo de lo proyectado. Tú tienes el tema del déficit fiscal. ¿A cuánto subió el déficit fiscal? No, por la pandemia. El PLD siempre lo manejó, el tema del endeudamiento. Pero la se deuda. endeudaron mucho, Elpidio. La deuda. La mayoría de los países no se endeudaron. Aquí le están echando la culpa de todo a la pandemia. La mayoría de los países latinoamericanos no contrajeron niveles de deuda importantes. ¿Y cómo en este periodo? No, porque ese dato no te lo puedo rebatir porque no lo tengo, pero ustedes la mayoría de los países. Pero vamos, vaya a México, pregunte la deuda de México. Bueno, México es un país grande, con mucho más recursos que el nuestro. Pero es un país latinoamericano, y es un país, y es una economía, donde la pandemia dio duro, golpeó duro. Váyase a Brasil. Váyase a Chile, que no hubo endeudamiento. Entonces aquí quieren justificar el endeudamiento que pasó de menos de 50 del PIB a más del 70 del PIB. En esos países no se endeudaron en esos niveles, y en esos países, como no se endeudaron en esos niveles, el nivel de inflación está por debajo del de República Dominicana, incluso por menos de la mitad de la inflación que registra la República Dominicana. Esa es la realidad. Bueno, Elpidio, buen vocero,
Agradecemos la participación en esta mañana en el programa, finalizando la semana con muchos datos. Gracias por la participación, por habernos acompañado. Vamos a hacer una pausa y retornamos con la recta final de Telematutino 11 de este viernes.